tocar este tema de la gripe aviar. ¿Por qué? Porque en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ya es noticia el número oficial de casos humanos en ese país que asciende a 68 en el último año, pero que los expertos consideran se estaría incluso esta cifra significativamente subestimando, lo que podría revelar un patrón de transmisión no detectada. Estudios adicionales respaldan esta teoría. Una investigación con 14 trabajadores de granjas lecheras encontró que 14% tenía evidencia de infecciones pasadas, mientras que otro estudio de los CDC con 115 trabajadores lácteos reveló que 7% mostraba señales de infección reciente en su sangre. La situación se ha intensificado con desarrollos recientes en Nevada, donde las autoridades han identificado una nueva cepa de H5N1 denominada D1.1, potencialmente mejor adaptada para la replicación en células de mamíferos. Y este descubrimiento coincidió con el primer caso humano en Nevada, mientras que en Wyoming los funcionarios de salud reportaron la hospitalización de una anciana que probablemente contrajo el virus de sus aves de corral. A diferencia de la mayoría de los casos, que suelen ser leves, la experiencia de esta paciente ha sido mucho más seria, según informó la doctora Alexia Harritz, oficial de salud estatal. Pero igual, para tener mejor en contexto esto, entenderlo mejor, tenemos un experto, el médico pediatra epidemiólogo, el doctor Luis Echezuría, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Glay, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a tu distinguida audiencia. Gracias por dedicarnos estos minutos, doctor, con ustedes siempre buscando, ¿no? Aterrizar este tipo de noticias, hasta qué punto nos preocupamos o no, en este caso con la gripe aviar Javier. H5N1. Sí, Glay, la verdad es que está dando mucho de qué hablar, mucha gente está preocupada y la comunidad científica sobre todo, porque este virus realmente lo conocemos hace unos 30 años Ujú. y hemos visto su evolución, cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido modelando, cómo se ha ido adaptando, que de hecho de solo estar en las aves ya ha pasado otras barreras de las especies animales e incluso está devastando a grandes poblaciones marinas. Recuerda que hace unos meses tuvimos en focas y tuvimos en leones marinos en el sur y en el norte, ballenas, delfines, pero más recientemente en la Antártida están hablando de una gran cantidad de circulación en las especies, en las pingüineras, en los pingüinos Ujú. y en otras especies. Pero la realidad es que hay transformaciones de ese virus en especies más cercanas al hombre, Mm, como son los ganados exacto. lecheros. Entonces la hemos evidenciado en la leche, pero menos mal que la pasteurización garantiza que no se transmita. Ujú. Pero el virus ha contagiado a personas cercanas, tanto a aves, como en el caso de la señora este que describiste, como los trabajadores de las granjas. Lo que gracias a Dios no ha logrado el virus es el switch para pasar de una persona a otra. Gracias a Dios. Es decir, que si el virus en su evolución lo va a hacer, lo que no sabemos es cuándo, y por eso la estamos vigilando y hablando de eso para que la gente esté preparada, porque las grandes universidades y la parte de las reservas intelectuales en los pueblos, pues su academia, los gremios, todo el mundo piensa que la próxima pandemia que pudiéramos vivir va a ser precisamente de la influenza aviar H5N1. Mm, Pero a la luz de los conocimientos actuales no debemos preocuparnos porque, insisto, estamos vigilando y atentos hasta cualquier otra modificación del virus. Porque claro. fíjate, para cerrar esta parte, que si bien la leche pasteurizada no es problema, la leche cruda sí. Y es verdad que no tomamos leche cruda, pero muchos quesos en su preparación requieren la leche cruda. Y entonces es donde puede venir el problema con los grandes países Mm, productores de quesos, por ejemplo ujú. Italia, por ejemplo Alemania, Francia, y aquí mismo el telita y todos estos quesos se procesan con leche cruda. Entonces, bueno, estamos alertando a la población que hay que estar pendiente. Tenemos la capacidad de producir vacunas, ya la conocemos al virus, e incluso en sus dos variantes, el H5N1 y el H7N7. Pero una manera de ir preparándonos, de lo que aprendimos con el COVID, no vaya a ser que entonces nos vuelva a sorprender, ay, yo no Claro. sabía nada, nadie me ha dicho nada, pero sí, pues esta campaña informativa, educativa, cosa que te agradezco,
permite pues que comentemos, hablemos, transmitamos un mensaje sano a la Ujú. comunidad, que estemos atentos y preparados ante cualquier cambio. Sí, total, porque además, básicamente la preocupación, como dice usted, doctor, dentro de su comunidad, incluso estaba leyendo, por ejemplo, que es la impresión de una viróloga que dice que algo están pasando por alto y sobre todo la preocupación viene porque es un virus de rápida mutación. Entonces hay que estudiarlo, ¿no? Hacer seguimiento para, como bien dice, estar preparado ante lo que podría ser eventualmente una pandemia de H5N1. Sí, que de hecho los grandes vigilantes aquí somos los compañeros virólogos y los epidemiólogos, porque el patrón de transmisión lo vamos a ver con las aves migratorias. Y todos los años las Mm, aves viajan del norte al sur y después se devuelven del sur al norte. En esos estadios, porque no es un avión, pues tiene que reposar, baja, come, está en los campos, en los cuerpos de agua, ahí es capaz de infectar a algunas otras especies intermedias hasta que le llega al hombre y a los animales del patio trasero, pues, bien sea claro. en cerdos, gallinas y por supuesto las vacas, pero entonces ahí es donde va a estar, ojalá y no, pues cada vez se demore más, Ujú. pero ahí es donde todos los virus lo han hecho, sabemos que este lo va a hacer, lo que pasa es que en los tiempos biológicos no te puedo decir con claridad, mira, va a ser el 22 de agosto, no podemos, pero los virólogos y los epidemiólogos estamos pendientes pues a todos estos cambios Sí. y por supuesto educando a la comunidad y educarla para que tenga la mejor respuesta ante cualquier lavarse las manos, mantener distancia, todo lo que aprendimos con el COVID-19 y obviamente vacunarse cuando sea necesario. Y que ya se nos está olvidando. Doctor, por cierto, sí, por cierto, quería preguntarle sobre el patrón, ¿no? En este caso, de lo que han sido, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los que ha reportado una cantidad de 60 más o menos, ¿no? De contagio en lo que va de año con relación a H5N1, pero el resto del mundo, más o menos, ¿cuál es el patrón? ¿Cuáles son las regiones donde aparece con frecuencia? Bueno, se escribe bastante en Asia, sobre todo en Mm, China, que es donde pareciera que es donde cambian y mutan todos estos virus. En este sentido, para el continente asiático y en especial la China, pero ahí está también India, que ahorita tiene más población que la misma China, y hay alguna actividad en algunas granjas europeas y en algunas aquí en América. Aquí en Venezuela, el Ministerio de Salud tuvo una alerta hace un par de años por una cantidad de pelícanos muertos en la parte del oriente del país, específicamente en Monagas, Miranda, Nueva Esparta, incluso hubo mm. una mortandad muy grande ahí en la laguna de Uchire. Pero no ha pasado de ahí, no hemos vuelto a tener observaciones. Sí, por ejemplo, Chile y Argentina, que han tenido mucha actividad, sobre todo en las especies acuáticas. Ya, Pero humanos no, gracias a Dios, claro. Humanos en Estados Unidos. en Los Estados sesenta y Unidos. ocho que Pero mencionábamos el último año, por ejemplo, ¿no? sí, Y en con Asia, etcétera. Mississippi, algunos estados, ¿qué es lo que preocupa? Que cada vez se difunden más a más estados y tristemente ya hay 2 defunciones, pero Mm, estamos vigilando pues a que el virus no pase del granjero o el que está manipulando el animal o esta señora que tenía aves domésticas le pase al resto de la familia, exacto. porque es lo que puede pasar con cualquier respiratorio, por ejemplo COVID, imagínate que alguien estornudaba en el metro, en el vagón cerrado, no sé qué, en un avión, cosas de ese tipo, no es el caso, No es el pero caso. exacto, la parte más espeluznante es pensar en que es una enfermedad de transmisión aérea y que hay que volver a tomar las medidas preventivas. Y como hicimos con la influenza en el 99, en el 2009 también fue así. Pero bueno, el COVID fue la gota que le faltaba al vaso para el derramarse. Y todos tenemos, pareciera que se está olvidando, pero eso es lo que tenemos que rescatar. Totalmente, y la conciencia, ¿no? Eh, Exactamente, y también de parte de los estados de trabajar en la prevención. Además, reforzando los programas y presupuestos para la salud, una cosa que se cuestionó cuando se disparó esa tragedia, bueno, esa emergencia mundial. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Luis Echezuría, médico, pediatra, epidemiólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, por compartir, bueno, su visión, obviamente sus conocimientos con nosotros y dentro de este marco de la gripe aviar, que dispara angustias, igual con especialistas como usted pretendemos justamente aclarar y que nos podamos parar mejor ante esto que por lo pronto es simplemente y sobre todo para su comunidad médica científica
una alerta de estudiar a fondo para evitar cualquier cosa, pues en caso de una pandemia, por ejemplo, como la vivimos con el COVID. Cuídese mucho, doctor. Bendiciones para usted. Nosotros tenemos que hacer una pausa. En breve regresaremos. Gladys en éxitos hasta las 3 de la tarde.